De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Felipe Mujica, es secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Señor Mujica, hace algunas semanas lo tuvimos aquí conversando sobre un posible escenario de negociación entre el gobierno y la oposición. Ya hoy, según agencias internacionales, los enviados o los representantes por parte de Nicolás Maduro y también por parte de Juan Guaidó se van a ver las caras y van a plantear sus exigencias y también en qué estarían dispuestos a ceder. ¿Apoya el partido Movimiento al Socialismo esta iniciativa por parte de Noruega? Bueno, Noruega es el tema en este momento de la política venezolana. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de señalar que de parte nuestra, y en términos personales con mucho más énfasis aún, es que nosotros deseamos que lo de Noruega salga de la mejor manera que pueda salir y que efectivamente los venezolanos podamos tener a la vuelta de unos días una proposición que pueda emerger de las conversaciones, de las reuniones que están haciendo allá y que podamos ver que efectivamente un escenario de diálogo construido de una manera un poco extraña, pero construido al fin, pueda tener éxito. Una vez que te digo esto, entonces te voy a pasar a otros aspectos que tienen que ver con el asunto. Esto puede salir bien, pero, sin embargo, hay que señalar que ahí se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en otras oportunidades cuando el intento de diálogo de República Dominicana o el intento de diálogo aquí. ¿Cuáles son los errores? Primero, haber comenzado con un diálogo que el país no sabía. Recuerda que hace una semana nos fuimos enterando poco a poco que estaba fulano, que estaba mengano, que se habían visto en la noche, que se habían visto en la tarde, que se habían visto al mediodía, pero que se habían visto, pero no se habían hablado, etcétera. Todas esas versiones que circularon, que finalmente no quedó más remedio que a quienes estaban allá de decir, bueno, sí, efectivamente estuvimos allá. Eso fue un error que se cometió en República Dominicana, aquí se vuelve a cometer. Bueno, posteriormente se da este nuevo escenario, el país conoce que están conversando, los contenidos no se conocen exactamente, a pesar de que se habla, por un lado, que las exigencias del sector, que no es toda la oposición, porque eso es otro de los problemas que están allí no está todo el campo democrático y es uno de los errores cometidos. A eso me iba a referir, señor Mujica. Hay partidos de oposición que han demostrado el descontento por parte de los representantes de la oposición que están en Noruega tratando de mediar con el Ejecutivo Nacional. ¿El partido Movimiento al Socialismo se siente representado por estas personas que están? Sí, dimos una declaración el lunes donde señalamos expresamente que en Noruega se cometía el mismo error que se había cometido en otros sitios de parte de quienes allá asumen la representación de la oposición, que es que hay una parte del país que no está allí. Si tú te pones a revisar quiénes están allí, allá están los dos sectores más radicales, el sector del gobierno y el sector de la oposición radical. Los que estamos en una versión distinta, que hemos dicho y hemos defendido el diálogo de manera permanente, que hemos defendido la negociación, los que hemos hablado de la necesidad de que el país busque una salida pacífica, democrática, constitucional, entonces simple y llanamente no son convocados. Eso es un problema. Ahora, sin embargo, aún señalando que no están convocados todos los sectores de la sociedad, no solamente los partidos, sino un sector muy amplio de la sociedad venezolana que no se siente representado ni por los que están aquí, ni por los que están aquí. Y ese sector tiene importancia, porque a ver, por ejemplo, para que tú veas cómo es la vida en eso de los procesos. En Colombia, Santos, cuando era presidente, hizo una negociación, el intermediario de la negociación fue también Noruega y fue el mismo negociador, lo hicieron en Cuba, llegaron unos acuerdos con la guerrilla, pero en esos acuerdos, por razones internas, una parte de la sociedad colombiana no estaba, Uribe no estaba representado y otros sectores. Fueron un plebiscito y perdieron el plebiscito. Es decir que el problema de cómo hacer las cosas, de cómo convocar, de cómo intentar buscar soluciones es demasiado importante. Por eso te insisto, allí vamos a esperar unos días, no sé si es hoy, mañana, pasado, porque tampoco se sabe, que nos puedan informar sobre cuál es el resultado. Nosotros, te repito, aspiramos a que a pesar de toda la manera equivocada en que eso está hecho, eso termine bien. Y si termina bien, bueno, prepararnos para lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, es terminar bien. ¿Qué es terminar bien? Bueno, que haya un acuerdo, que el acuerdo sea unas elecciones determinadas,
las presidenciales o la relegitimación de los poderes o la que sea, pero que haya un proceso electoral que sea democrático y que sea constitucional. El Ejecutivo Nacional, en la vocería del mandatario Nicolás Maduro, ha hecho énfasis que no va a aceptar unas elecciones generales en Venezuela, sino el adelanto de las parlamentarias. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha indicado que allá van a exigir estos 3 pasos propuestos por la Asamblea Nacional en el mes de enero, que es ese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué pasaría en el ámbito nacional si allí no se llegan a acuerdos? Eso que tú comentas, de la manera que lo estás comentando, dibuja claramente cuál es la tragedia, ¿no? Por una parte está Maduro, que no termina de asumir su responsabilidad, que es lo que él debería hacer, y por otra parte está un sector representante de una parte de la oposición, también radicalizado, que plantean 2 cosas que no pueden convivir. Ve, por ejemplo, en el año 2002 se produce el Carbonazo, Chávez es presidente, y Chávez tuvo, y eso es un mensaje importante, sobre todo para los sectores oficialistas, la comprensión, la inteligencia de que en ese momento era necesario buscar una salida que pudiera expresar al país. Chávez primero regresa en los términos que sabe que regresó, ¿no? Después se produce un encuentro que genera el diálogo. El diálogo permite, ese diálogo que coordinó en aquel momento el expresidente colombiano, y pudo manejar una alternativa en la cual se habló de un proceso que ahorita pudiera ser muy importante, si ese fuese el camino, relegitimación de los poderes. Y se habló también, en otra circunstancia, del revocatorio. Bueno, y terminó en el revocatorio. El revocatorio de Chávez se hizo, produjo un resultado electoral. Antes, en el 2000, Chávez, después de la constituyente, convocó un proceso de relegitimación de poderes que permitió que todos los poderes, la presidencia de la República, las gobernaciones, los diputados, etcétera, fuesen a un proceso electoral. Bueno, el gobierno tiene en sus manos. Maduro, en vez de estar amenazando al país con eso que está amenazando, diciendo, no, vamos a unas elecciones, pero las únicas elecciones que se pueden hacer aquí son anticipar las elecciones parlamentarias. ¿Y por qué no se anticipa la presidencial también? ¿Por qué Maduro no asume su responsabilidad y le dice claramente al país, yo comienzo por poner mi cargo a la orden? Pero para el año, sigamos. señor Mujica, 2002, hay un escenario totalmente distinto a lo que se está viviendo hoy en día. El día de ayer, el Banco Central de Venezuela, luego de 4 años, publicó estas cifras de los índices de inflación y es la más alta en la historia de Venezuela. En el medio está el ciudadano común. ¿Puede aguantar el ciudadano común un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Tú sabes que el problema de la vida cotidiana de los venezolanos, que tiene que ver con eso que estás diciendo, con el problema de inflación, con el problema de inseguridad, con el problema del agua, con el problema de la luz, de la alimentación. Ahorita estaba hablando con un amigo del Zulia que me dice que él cuando viene a Caracas se siente en el paraíso. Bueno, como dicen, un oasis, exacto, así dicen. Y sin embargo Caracas no es ningún paraíso, pero imagínate cómo estará la cosa en Maracaibo. Ayer estaba hablando con otro amigo también maracucho y me estaba comentando los desastres y las terribles circunstancias en que ellos están viviendo. Todo eso es verdad, pero por donde comienza la solución de cualquiera de esos problemas es porque haya salidas políticas. No basta con que yo esté molesto porque estoy viviendo mal, porque no me alcanzan los reales, porque no tengo efectivo, porque no tengo luz, porque no tengo agua. Si eso no tiene una manera de conducirse políticamente que permita que eso tenga una salida, bueno, simplemente vamos al caos o vamos a una confrontación donde a lo mejor lo que ocurre es que se crean escenarios de violencia por el descontento popular y eso es lo que permite fortalecer la acción de quien está gobernando. Por eso, insisto, poder construir una salida política, pacífica, electoral, donde la minoría de hoy, ¿quién es la minoría de hoy? El gobierno, asuma, Maduro de manera específica, que él no puede seguir gobernando el país y que no puede seguir amenazando al país como lo está amenazando cada vez que se le ocurre. ¿Pero hay voluntad entre las partes para que se lleve a cabo un cambio político pacífico y electoral en el país? Tú sabes que estos días estaba yo viendo unos chilenos que estuvieron aquí y más o menos dijeron algo así, porque yo no estuve presente en la charla. En el caso de su conflicto, cuando estaba Pinochet, el primero de los que intervino, dijo algo así como lo siguiente, dijo, aquí tenemos que buscar 2 cosas. Una cosa que es muy difícil, que es que Pinochet acepte los resultados. Y una cosa que es imposible, que es la unidad de la oposición. Bueno, eso que él colocó como ejemplo, que no fue exactamente así, fue de otra manera, pero en definitiva traduce eso,
dice claramente cuál es el problema aquí. Mientras aquí el campo democrático no terminemos de reconciliarnos, de proponerle al país una alternativa, bueno, el gobierno estará haciendo lo que está haciendo, porque la principal fortaleza del gobierno es la división del campo democrático, y eso es lo que hay que resolver. Señor Mujica, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre cómo se puede llegar a una unidad satisfactoria entre la oposición venezolana. Una pausa y en breve continuamos con más.